Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestro tema de estructuras de datos, en esta ocasión revisando la lista circular de simple enlace. Bien, ¿qué es lo que podemos decir? La lista circular de simple enlace o lista CSE, como la llamaremos a partir de ahora, tiene una estructura muy similar a la lista de simple enlace, puesto que sus nodos solo conocen al nodo siguiente o nodo vecino, pero con una gran diferencia, que el último nodo se conecta con el primero. Esto de acá, este último nodo, genera el efecto de circularidad, ya que se está conectando con el nodo inicial, efectuando nuevamente un ciclo. Esto ya para la parte de recursividad muchos lo han debido sufrir, que se encicle sus procesos, así que va a representar un nuevo reto para nosotros. ¿Qué más podemos decir? Tanto la lista de simple enlace como la lista de doble enlace conocían solo el primer nodo, por lo que cada vez que se necesitase insertar un elemento, se tenían que pasar por todos y cada uno de los nodos existentes hasta llegar al final. En estas listas se podía identificar al último nodo porque su vecino siempre es el dato null. Sin embargo, en una lista circular de simple enlace, esta definición no nos sirve, ya que el último nodo siempre apunta al primero. Entonces, hablando de la implementación, ¿qué podemos decir? Se puede manejar una implementación como las estructuras anteriormente vistas, basadas en nodos, donde solo se conocerá el nodo inicial, y para cada iteración sobre la lista se identificará al último nodo cuando su siguiente, es decir, su enlace hacia el siguiente nodo, lo conecte al nodo inicial. Otra implementación sería donde la lista circular de simple enlace se construya de forma recursiva. Y hemos visto de que esto es posible debido a que al ser una estructura que solo requiere conocer quién viene después, se lo puede implementar a través de la misma estructura, ¿no? Hacerla recursiva, como con la lista de simple enlace. Al ser una estructura circular, ya no tendríamos la limitación del tamaño, ya que si la posición es mayor a la cantidad de elementos, se podrá seguir los enlaces comenzando la búsqueda nuevamente. Como en este caso vamos a manejar la implementación en base a nodos, nuestra lista lo único que conocerá va a ser el nodo inicial. Como ya sabemos, el constructor simplemente bastará con que lo inicie en null, ¿no? Al basar nuestra implementación como en las estructuras anteriores, es decir, en nodos, solo se conocerá el primer nodo y bastará con que el constructor inicie el nodo en null. Bien, entonces nuestra lista solo tendría que retornar, que generar su constructor con esa información. Recordemos de que nuestra lista tiene que cumplir con ciertos criterios mínimos, ¿no? Entonces, revisemos. Al ser una estructura que entra dentro de la categoría de lista, esta debe cumplir con todos aquellos métodos mínimos necesarios para considerarse, ¿no? Una lista, ¿no? Que toda lista debe tener. Ahora procederemos a mostrar la implementación para los siguientes métodos, ¿no? Entonces vamos a hablar de todos y cada uno de estos métodos. En este caso, nuestra clase, ¿qué debería ser? Implementar, implements, lista del mismo tipo. La interface lista nos provee todos y cada uno de estos métodos. Entonces, en este momento está compilando, pero claro, obviamente no funciona de la manera que nosotros desearíamos. Vamos a pasar a hacer la implementación para, bueno, en este caso, los primeros dos métodos, ¿no? Que son el vacía y el insertar. El método vacía, al igual que en las anteriores estructuras, el método más sencillo es decir si la lista está vacía. Para este método solo necesitamos dos posibles respuestas, true
o false. Para esto tenemos que tener en cuenta que la lista circular de simple enlace conoce el primer elemento y que en un primer instante, es decir, cuando la lista ha sido creada, este posee el valor de null, ¿no? Ese es lo que habíamos definido en nuestro constructor. Y así que para decir si la lista está vacía, basta con hacer una comparación. Si el primer elemento es igual a null, la lista está vacía. Si es diferente, quiere decir que la lista contiene al menos un elemento. Así que nuestra implementación se deduciría a decir el inicio es nulo. Listo. Si me dice que sí, entonces esto me va a decir true. Si esto pues no cumple la condición, me va a decir false, lo cual corresponde al método, al correcto comportamiento del método vacío. Entonces revisamos, ya saben, tenemos que hacer pruebas. Acá tengo dos pruebas para validar ese método. Uno, si yo tengo una lista a la cual no le he añadido ningún elemento, esta debería decirme que sí está vacía. Luego en el segundo caso tengo una lista a la cual le he añadido solo un elemento, por lo tanto ya no se encuentra vacía. Así que me debería responder false. Si yo trato de ejecutar, me da un error y me dice esta prueba en la cual tú validas una lista vacía con una lista, o sea, pruebas el método vacía con una lista que contiene un elemento, me retorna true, es decir, que está vacía. ¿Y eso a qué se debe? A que nosotros no hemos implementado el método insertar. Acá vemos, esta es la implementación del método vacía, completamente fácil y sencillo. ¿Qué diríamos del método inserción al final de la lista? Este tipo de inserción siempre logrará su objetivo, colocar un nuevo dato al final de la lista, por lo que podemos crear un nodo de simple enlace con el dato recibido. Para este tipo de inserción tenemos dos posibles casos. El caso 1, que la lista se encuentre vacía, es decir, sin ningún elemento, y el caso 2, que la lista no se encuentre vacía, con al menos un elemento. Entonces, nuestro caso 1. Si la lista está vacía, significa que el dato será añadido, se volverá el nodo inicial, pero al mismo tiempo, al no haber más nodos, se terminará conectando consigo mismo, formando la estructura circular. Entonces veamos, si yo tengo acá una lista sin ningún elemento, ¿qué quiere decir esto? Que mi inicio apunta al null. Después de un proceso de inserción, ¿qué es lo que yo estaría esperando? De que mi lista contenga un nodo con el elemento, en este caso el 5, y que éste represente una formación circular, ¿no? Acá vemos nosotros de que se estaría conectando consigo mismo. ¿Cómo podríamos poner todo esto en código? Nos venimos acá. Entonces nuestro método insertar, yo tengo que tener mucho cuidado y decir, bueno, mi caso más fácil es decir, si la lista está vacía, entonces mi inicio va a ser un nuevo nodo de simple enlace que almacene este dato y a su vez, como hemos dicho, tiene que ser circular. Este nodo se va a conectar consigo mismo. Listo. Así que si yo ejecuto ahora las pruebas, me sale completamente correcto. Pero bueno, o sea, no hemos terminado de implementar el método, pero por lo menos el método vacía ya está funcionando. Veamos el segundo caso. Acá está nuestro código, lo hemos implementado correctamente. ¿Por qué? Porque lo único que basta cuando la lista está vacía es simplemente crear el nuevo nodo
y decir que el siguiente va a ser el mismo, ¿no? Que se conecte consigo mismo. El caso 2. Si la lista no está vacía, el nuevo nodo deberá ser enlazado al final de la lista y conectarse con el nodo inicial para mantener la circularidad de la estructura. Necesitaremos buscar el último nodo cuya característica es que su siguiente es el nodo inicial. Entonces revisemos. Si tenemos este caso, una lista con dos elementos, mi objetivo ¿cuál es? Insertar el 4. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Generar un nuevo nodo que contenga este dato. Y ahora mi próxima meta va a ser encontrar cuál es el último nodo. Nosotros acá visualmente podemos observar de que es el 6. Pero a la computadora, ¿cómo yo le tengo que decir? El último nodo va a ser aquel cuyo siguiente sea el mismo inicio. Entonces empiezo mi búsqueda desde un punto, en este caso desde el inicio, y digo, esto me lo tendría que guardar en una variable auxiliar, ¿no? Denominada actual. Reviso los datos la información que me provee este nodo actual. Le digo, nodo actual, tu siguiente es 6. A mí que me interesa que tu siguiente sea el inicio. Eso me representaría de que estaría en el último nodo de la lista. Como no es el inicio, entonces no me sirve. Por lo tanto, avanzo. Yo digo, nodo con el dato 6. ¿Cuál es tu siguiente? El 5. ¿El 5 representa el inicio? Claro que sí, está acá. Entonces, es es el nodo que yo estaba buscando. Representaría el final. Ahora lo que yo tendría que hacer es conectar este nodo 6, con el nodo 4. Entonces, ¿cómo hago eso? Le pongo que su siguiente del 6 ahora va a ser el 4. Y el 4, su siguiente tendría que ser el inicio. Eso lo ponemos en código. Acá, un else. ¿Y qué es lo que tendría que decir? Primero, genero el nodo, que va a ser el nuevo, que va a almacenar el dato y tendría que empezar mi búsqueda. ¿Por dónde voy a empezar mi búsqueda? Bueno, necesito un nodo de simple enlace T, que va a ser el actual, el que está revisando y que va a empezar en el inicio. Entonces tendría que hacer un ciclo. ¿Qué es lo que yo estaría buscando en este ciclo? Avanzar por todos y cada uno de los nodos hasta llegar a aquel cuyo siguiente, ¿no? Cuyo siguiente sea el inicio. Recordemos que el último nodo es aquel que efectúa la circularidad conectándose con el primero. Entonces, mientras yo no haya llegado a ese nodo, lo único que tendría que hacer es avanzar. Entonces, avanzo y al terminar este ciclo yo estaría completamente seguro de que en la variable actual vive el último nodo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Conectarlo con este nuevo nodo que he creado y el nuevo nodo tendría que ahora efectuar la circularidad conectándose con el inicio. Compilar. Listo. Entonces esta sería nuestra implementación usando un ciclo while. Pero ¿qué es lo que sucede? Al ser un ciclo iterativo podemos utilizar un método recursivo sobrecargado que haga la misma tarea. Entonces, en este caso yo tendría que mandar a insertar el dato, pero esta vez con un segundo parámetro, que sea el inicio. Entonces, método sobrecargado, private void insertar. Y aquí voy a recibir un dato. Voy a recibir el nodo que estoy revisando, actual. Bueno, acá ya lo tenía. Esto. El private void insertar dado un dato con un nodo actual. ¿Qué tendría que hacer acá? ¿Qué es lo más fácil que me puede tocar, no? Recordemos, ya estamos con mentalidad de
proceso recursivo. Lo más fácil que me puede tocar es que justo este nodo que estoy revisando, su siguiente sea el inicio, ¿no? Entonces, si justo es el inicio, no, si justo su siguiente es el inicio, estaría parado en el último nodo. Entonces, yo estaría encargado de generar el nuevo nodo que almacene este dato y conectarlo, ¿no? Entonces, actual, tu siguiente va a ser este nuevo nodo, y nuevo nodo, ahora tú estás encargado de hacer la circularidad. Caso contrario, lo único que tendría que hacer es mandarlo a insertar, pero probando suerte con el siguiente, ¿no? Get siguiente. Listo. Ok, entonces revisamos y nuevamente acá son las mismas instrucciones, ¿no? El método sobrecargado. Acá, si estoy en mi caso más fácil, que sería en el último nodo, yo estaría encargado de crear el nuevo nodo y conectarlo, ¿no? Y ahora el nuevo nodo va a ser el encargado de mantener la circularidad de la lista, es decir, conectándose con el inicio. ¿Correcto? Entonces eso sería todo por este video. Hemos visto la implementación para dos métodos, hemos hablado un poquito acerca de lo que sería la lista circular de simple enlace. En los próximos videos vamos a seguir con las implementaciones de los métodos básicos y hablando de algunas otras particularidades que tiene esta estructura. Muchas gracias por ver y hasta luego.